¿Sabías que Klein podía casarse con una amiga de su hermana si hubiese querido? ¿Sabías que hay una referencia directa a El Señor de los Anillos en lo que debería de haber sido adaptado en la primera temporada? ¿Y qué hay de todas las escenas de El Sol Derrick? Porque en el video de hoy veremos otra de ellas, increíblemente interesante por cómo Klein la aprovecha. En fin, este video está cargado de curiosidades, por lo que si te quedas sabrás un montón de cosas que la gente que vio únicamente el donghua no tiene ni idea, así que vayamos a ello. Los capítulos analizados aquí hoy van desde el 156 hasta el 158 inclusive. El capítulo 156 comienza con algo que no aparece en la adaptación y considero realmente interesante como dinámica entre personajes. Los hermanos Moretti fueron a una asociación de empleadas domésticas a elegir una maid que ayudara con las tareas del hogar, dado que la familia de Elizabeth, esta chica de aquí, amiga de Melissa, había contratado empleadas domésticas antes. Ella les ayudó facilitando una serie de puntos a considerar como criterio para contratar la empleada indicada. Hallar una maid que fuera capaz de cocinar era difícil, ya que todas ellas provenían de situaciones de gran pobreza, y como se imaginarán, eso se traduce a no saber cocinar la gran mayoría de platos comunes. Aún y si las entrenan en dicha asociación, apenas si podían conseguir un nivel comestible. Lo interesante aquí, más allá del world building mencionado, es que Elizabeth comenzó a cuchichear / susurrar con Klein respecto a cómo la elegiría él. Este último dijo que emplearía sus poderes de adivinación para determinar cuál era la indicada. Melissa, con sus agudos sentidos, no dejó escapar la íntima cercanía entre su amiga y su hermano. Durante el viaje de regreso a casa, no podía dejar de observarlos, cosa de la cual Klein se percató. Tanto Elizabeth como Klein platicaron un montón y ciertamente lucían como algo más que amigos. Una vez llegado a casa, su hermana entró a la habitación de su hermano para poner los puntos sobre las íes. Ella le dijo que si quería comprometerse con su amiga Elizabeth, tenía que esforzarse más, es decir, trabajar más duro, porque el padre de la chica era un mercader muy importante y su madre era la hija de una baronesa. En otras palabras, urgió a su hermano el ascender un poco más en la escalera social. Es curioso este escenario porque recordarán que en el cumpleaños de Selena, la chica pelirroja, amiga tanto de Melissa como de Elizabeth, esta última se vio envuelta en una conversación con Klein, a quien conocía del club de adivinación. Elizabeth siempre guardó el secreto de Klein y por tanto Melissa lo había interpretado como avances por parte de su hermano hacia ella, tanto así que consideró menester el recordarle que su amiga tenía tan solo 16 años. Con todo lo dicho, está claro que su hermana, tras pensarlo mucho, terminó aprobando la potencial relación entre estos dos. Nada de esto aparece en la adaptación, salvo por la escena del cumpleaños, y tampoco va a aparecer ya. Pero tú, querido espectador, por haber permanecido aquí durante tanto tiempo, ahora eres uno de los pocos que lo saben dentro de los no lectores. No tengo duda alguna de que, de haberlo querido así, Klein pudo haberse casado con Elizabeth, chica la cual genuinamente tenía actitudes afectivas con él. Guardar su secreto era tan solo una de ellas. De hecho, de haberlo querido, Klein podría haber terminado casado con otras de las amigas de Melissa o miembros de lugares que frecuentaba como el club de adivinación, ya que allí tenía una gran reputación, aunque esto sí no se hubiese visto involucrado con un destino tan convulso, claro, porque al final del día, la pluma de Al-Suhod lo quería muerto, por ejemplo. En definitiva, Klein siempre iba a terminar separado de sus hermanos, pero aquí lo tienen, un romance que nunca terminó de suceder, pero contar con la aprobación de Melissa, una chica que considera muchísimo las cosas, es mejor que nada. En mi mente es casi lo mismo, quiero decir, estamos hablando de Melissa, en fin.
Benson entró al cuarto antes de que Klein pudiera explicar que su relación con ella no pretendía ir a más. Benson le dijo que si bien era muy joven, podía comprometerse con Elizabeth y esperar unos 7 u 8 años a que la chica culminara la escuela y la universidad. Después de todo, desde su perspectiva, encajaban muy bien y harían una muy buena pareja. El capítulo 156 continúa desarrollando este dilema del matrimonio en la vida de Klein a raíz de la preocupación de sus hermanos. Si bien Klein nos cuenta que en lo personal una diferencia de un par de años no es algo que le resulte inaceptable, la idea del matrimonio en sí o directamente de tener una relación romántica es lo que él no puede aceptar, ya que él desea regresar a casa y no quiere dejar detrás a alguien dolido ante su ausencia. Al final lo que responde es que él está interesado en chicas más grandes que sí mismo, más maduras en sus propias palabras. Pero Melissa no hizo más que preocuparse. Le dijo que debía de apurarse. Leeré las palabras exactas de la chica. Tendrás 25 años cuando termines de ahorrar dinero para tu matrimonio, por lo que chicas más maduras que tú ya estarán o bien casadas o comprometidas para entonces. ¿O acaso quieres perseguir viudas? La novela le da un giro de tuerca jocoso porque ante esto, Klein simplemente piensa ¿pero qué? Solo que lo hace en mandarín, es decir, que revirtió a su lengua original en ese momento, aunque en su mente. Benson entonces dijo, hoy por hoy no es raro el ver mujeres en sus 30 que no han contraído matrimonio. Muchas son seguidoras de la diosa y todas tienen la capacidad de sustentar y proveer para sí mismas. Ellas prefieren permanecer solteras que presas en un matrimonio en el cual no se hallan satisfechas. Esto Benson lo leyó en una revista llamada Familia. Escojo traerlo sobre la mesa porque es otra de las tantas señales que indican un cambio de rumbo que apunta a la modernidad en estos tiempos victorianos. Todo esto es parte del constante world building que el autor no deja de escribir por debajo todo el rato. Me gustaría traer absolutamente todo, pero siempre termino escogiendo las cosas que considero más interesantes de enseñar. ¿Cómo se escapó Klein de esta conversación? Pues tiró a su hermano bajo el tren, diciendo que quien debería estar preocupado por su estado civil era Benson, ya saben, debido a su edad. Obviamente Melissa mordió la carnada. Lo siento mucho, hermano mío, pero no me dejaron elección, pensó Klein. Me hubiese gustado ver todas estas dinámicas de familia, porque como ya he dicho antes, hacen del final de este volumen y de esta temporada uno mucho más difícil de digerir. Para no dejarlos con la duda de cómo terminó esta situación, pues Benson dijo que se encontraba en un punto de quiebre en su vida y decidió estudiar todo lo que podía para conseguir un buen trabajo, y solo tras conseguirlo él buscaría a su amada. Me conmueve mucho el corazón el personaje de Benson, ya que no solo fue un hermano que sacrificó mucho para que Klein y Melissa pudieran estudiar, sino que no se dejó intimidar ante las adversidades de la vida y decidió seguir estudiando para poder intentar conseguir algo mejor mientras trabajaba. ¿Acaso no nos encontramos muchos en esa misma situación desesperada? Tú puedes, Benson, y tú puedes también, querido espectador. Luego, este capítulo nos lleva de regreso a Bagland, donde Force y Gio se encuentran ante un detective privado llamado Isengard Stanton, requiriendo sus servicios para encontrar al pirata Quilangos. Así es, una referencia a El Señor de los Anillos. El canoso detective cobraba 1 libra por 30 minutos con él, lo cual es mucho dinero, más aún por 30 minutos de trabajo. Pero estamos en la capital del reino de Loen, donde se concentra el poder. Con tan solo 10 minutos de lectura de la información entregada por las chicas, el tipo fue capaz de dirimir que tal pirata era un amante del viento al grado en que tenía una obsesión con el mismo, lo que significaba que no permanecería por mucho tiempo en áreas con mayor polución en Bagland, conocida aparentemente también como la capital del polvo. Este polvo no sean cochinotes, aunque para ser honesto, este lugar es donde se concentra la crème de la crème, por lo que llamarla la capital del polvo tiene doble sentido, ¿verdad? En fin, en resumidas cuentas, Isengard fue capaz de dirimir un área donde se encontraba este pirata con argumentos completamente lógicos. Era un muy buen detective, la verdad.
Mientras tanto, en Puerto Prince, Alger Wilson se encontraba torturando a un marinero con sus poderes, creando una burbuja de agua alrededor de su cabeza. Obviamente quería respuestas sobre Quilangos y las obtuvo. Tal parecía que aquel pirata se había infiltrado a Bagland para obtener cierto objeto que lo coronaría como el quinto de los reyes pirata. Pero ¿cuál era el objeto? No lo sabía. Algo gracioso es que Alger empleó la cadencia y tono de voz que Klein emplea a la hora de interpretar su papel como el loco. En la mente de Alger, al invocar una figura de autoridad, misterio y miedo, la figura de el loco era lo que aparecía, como para que después no me digan que el pobre no está traumado. Creo que nunca estuvo tan atemorizado en su vida como lo estuvo con el loco. Literalmente siempre está pensando en qué palabras específicas pronunciar para sobrevivir a una reunión más del Club del Tarot. En este capítulo también tenemos la consagración de El Sol de Rikberg como Beyonder de secuencia 9. Bardo, Klein lo invocó en el reino de la niebla gris y se percató de que su cuerpo éter había cambiado al mirarlo con su visión espiritual. En palabras de la novela, era un aura semejante a la luz del alba. Claramente, lo siguiente que apreció fue cómo detrás de la silla correspondiente al muchacho, la constelación de estrellas se configuró en el símbolo de El Sol, del Sendero del Sol para ser más claros. En este momento, Klein nos deja saber más información sobre este lugar que no aparece en la adaptación. Él se da cuenta que la creación de estos símbolos no responde a su voluntad, sino que se dan de manera automática, y mientras que cualquier objeto que él crea en el reino de la niebla desaparece cuando él se va, esto no aplica a la gran mesa, asientos y la cúpula que representa un palacio. Esto hace que Klein piense que aquellos objetos permanentes son no solo especiales, sino que específicos a aquel reino y existen por fuera de su voluntad, aunque la misma pueda sustraer su poder. No hace falta que les diga que el joven no se sorprendió al advertir que el loco sabía que se había convertido en Beyonder sin que se lo dijese. Este capítulo culmina con Klein invocando al resto de miembros, con Audrey Hall diciendo que había conseguido una nueva página del diario del emperador Rosell. ¿Aparecerá esto en la película o quedará por siempre inadaptado? Pues no lo sé, pero todo lo que hemos mostrado hasta ahora en estos 31 videos sucedió antes de la muerte del viejo Neil, para que lo tengan en cuenta. El capítulo 158 nos explica que el Sol recibió la herencia de sus padres, es decir, su casa y otras cosas, y vendió en el mercado negro aquello que no tenía un valor sentimental para él. Obviamente no su casa se la quedó. De tal forma pudo comprar no solo los ingredientes para su poción, sino que la fórmula de telépata, aunque comería muy mal por un buen tiempo. Dicha fórmula la pretendía intercambiar con Audrey. Lo próximo que el joven quería hacer era el superar las pruebas de combate con el fin de formar parte de los grupos que hacían peligrosas expediciones en las afueras de la ciudad. Nada deseaba más que formar parte del escuadrón de élite y explorar las profundidades de la oscuridad para encontrar una forma de romper con la maldición de su gente. Aquí sucede algo curioso. La fórmula que entrega el Sol tiene ingredientes principales con nombres que Audrey no conoce. Empleando el poder de la niebla, Klein hace aparecer explicaciones en la fórmula que sostiene Audrey, indicándole el nombre que dichos ingredientes tienen en el reino de Loen. De esta forma, tanto el Sol como el loco asistieron a la chica para su poción de telépata. Cuando Audrey le da las gracias a Klein, diciéndole que sabía mucho, Alger la mira con enojo y piensa que su comentario se asemeja a un insulto, porque una existencia como la del loco, para él, era equivalente al conocimiento en sí mismo. Él era un dios, en su mente ya no había duda al respecto. La compensación que el Sol solicitó a Audrey a cambio fue nada. Primero se propuso digerir la poción, por lo que pospuso su pago hasta entonces. Claramente él pretendía pedir la fórmula para la secuencia 8 cuando llegara el momento. Algo a destacar es que el joven empleó la palabra digerir, por lo que la gente en la Ciudad de Plata conoce el método de actuación. Recuerden que Klein posee la fórmula de secuencia 8 del Sendero del Sol. En este momento
momento, Audrey le pregunta cómo es que conoce dicho método, y el joven replica que es algo que le enseñan a todos en la escuela. Esto hace que Alger y Audrey se miren el uno al otro sumamente confundidos. ¿De dónde demonios había invocado el loco a aquel joven? Porque en el mundo conocido dicho método era un secreto. Esto no hizo más que agrandar su figura como deidad en sus mentes. En este capítulo se menciona otra cosa muy importante que tampoco aparece en la adaptación, y es que Klein se abrió una cuenta anónima en la rama bancaria del Banco de Vakland, que se encontraba en Ciudad Tingen. Todo lo que se necesitaba para retirar dinero allí era simplemente el número de cuenta y tu contraseña, y podías hacer retiros y depósitos desde cualquier lugar del reino de Loen sin comprometer tu identidad. Klein le dijo a Audrey que podía enviar dinero a esa cuenta, la cual pertenecía a uno de sus bendecidos, entre comillas, lo que es otra forma de decir subordinados. Su contraseña era el rezo a el loco en antiguo Hermes. ¿Pero por qué? Fácil. Cada vez que alguien pronunciara esas palabras, Klein recibe una señal. Eso lo sabemos. Si alguien intentara copiar su contraseña para robarle su dinero, él lo sabría instantáneamente. Otra jugada magistral de parte de Klein y un buen uso de la información que se nos ha sido dada en la historia. Quiero aclarar que, repasándolo en mi mente, no estoy 100% seguro de si se adaptó todo lo referente a la cuenta bancaria de Klein o no. No lo recuerdo bien, pero por si acaso decidí dejarlo en el video. Y por aquí lo dejaremos hoy. Casi todo lo que vimos en el video presente ha sido omitido de la adaptación. Seguro que unas cuantas cosas las veremos en la película, así como también en la segunda temporada, pero no tengo duda alguna de que muchas otras simplemente jamás serán mencionadas siquiera. Klein todavía no bebió su poción de secuencia 8 y el viejo sigue vivo, y sin embargo llevamos algo así como 32 o 31 videos con este. En fin, me gustaría saber qué opinan. Recuerden que siempre leo sus comentarios. Estos videos son únicamente posibles gracias al apoyo de los miembros del canal, y si te unes no solo tendrás acceso anticipado a estos videos, sino que contarás con videos de exclusividad permanente que solo podrás ver si eres miembro. Infinitas gracias a todos ellos y a quienes me han ayudado con sus donaciones. Sin más, cuídense y nos vemos en la próxima. Gracias a los miembros y generosas donaciones de Garzaro 1985, Josué Tamayo y Uriel Treviño.